Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aplicar un concepto distinto de cómo afrontar el estudio. Se va acercando el examen y conviene dar vueltas de forma un poco más ágil. Entonces yo lo que he hecho es hacer resúmenes de los temas para que en 2, 3, 4, 5 páginas tengamos lo esencial de cada uno de los epígrafes que conforman el programa completo de la oposición. Voy a compartir un ejemplo, en este caso he optado por el tema quizás un poco de corte más teórico, que es el de la afiliación altas y bajas en el régimen general, el tema 3, para que veáis cómo en 5 páginas, que es lo que tiene el documento, en concreto vamos a ver 4, porque el convenio especial lo voy a dejar fuera del vídeo, por si lo hago de aplicación en otro distinto, para que veáis pues el enfoque con el que yo afronto estos resúmenes. Los resúmenes están a disposición tanto de los opositores que han hecho el curso, como si bueno, pues te has preparado por tu cuenta, me has descubierto un poco más tarde, pero quieres tener acceso al contenido. En ese sentido, en la página web tienes toda la información, destinofuncionario.es, en la sección rutas y precios, la tengo aquí abierta, ¿vale? Puedes acceder en rutas y precios a la tablita en la que se ofrecen las distintas rutas con el precio. Aprovecho para deciros que en el apartado ¿qué opinan? Le voy pidiendo a los opositores que dejen sus reseñas y todas están publicadas en Google, ¿vale? Aquí simplemente he puesto pues algunas de las más, bueno, pues de los alumnos con los que he tenido un poquito más de empatía. Pero, bueno, pues si queréis saber un poco cuál es la opinión de los opositores que están haciendo la preparación conmigo, pues la tenéis publicada para que lo conozcáis de antemano. Bien, vamos a ver este resumen, como decía. Lo primero que incluyo son definiciones muy transversales. El concepto de empresario y las 3 definiciones de acto administrativo, pues de 3 actos bastante esenciales en este tema, ¿no? El de afiliación, el de altas y, antes que nada, la inscripción, ¿vale? En el programa, el epígrafe de inscripción está al final del todo. Yo, tanto en la clase como en este resumen, lo antepongo por verlo en un sentido cronológico más adecuado, ¿vale? Con respecto a empresario, tienes que tener en cuenta pues la típica, el típico cambio de rumbo que nos van a dar las distintas opciones, incluyendo lo que sí y lo que no forma parte de la definición. En este caso tienes que saber que, aunque la actividad no esté motivada por ánimo de lucro, va a ser considerado empresario. Y se consideran tanto las personas físicas, ¿vale?, como las jurídicas. Personas jurídicas, pues por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad limitada, una empresa en definitiva. Personas físicas, pues por ejemplo, un autónomo. Pueden ser tanto públicas las empresas como privadas, ¿vale? Con respecto al acto administrativo de la inscripción es a la empresa lo que la afiliación al trabajador, ¿vale? Se inscriben las empresas, se afilian las personas. Por eso la afiliación nos habla de personas físicas, ¿vale? Cualquier trabajador va a tener que estar afiliado. Mientras que la inscripción no es de los trabajadores, sino de las empresas, ¿vale? Cuando se hace la inscripción, lo que se hace es que se asigna, todos son competencias de la tesorería, si te das cuenta, tesorería, 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 ¿vale? Aquí no aparece el INS para nada. Solamente vamos a ver una mera alusión cuando veamos con quién se protege la opción protectora, pero toda la competencia en materia de afiliación altas y bajas es de la tesorería. Como decía, la tesorería va a asignarle al empresario un número único, lo que se denomina CCC, Código Cuenta de Cotización, que será el primero y principal, ¿vale? Porque existe posibilidad de tener más de un CCC, lo tendrás en tu temario, o por supuesto, claro que en el mío, cuando hay una provincia distinta, etcétera, etcétera, ¿vale? Con respecto al alta, pues del alta lo que tienes que saber es que implica que esa persona está comprendida en el campo de aplicación de algún régimen, sea el que sea, ¿vale? Sea un régimen general, sea un régimen especial de cuenta propia autónomo, sea un régimen especial del trabajadores del mar, régimen especial de la mina del carbón, el que sea, ¿vale? Pero una persona, cuando se da de alta, va a tener la condición de comprendida en el campo de aplicación del régimen que corresponda, ¿vale? Con respecto a la afiliación, que es lo que tenía en el tintero y tenía la cabeza pensando en 2 cosas a la vez, acuérdate que es muy típico escuchar lo de la afiliación al ejército, ¿no? Se están afiliando, se están incluyendo, ¿vale? Por si te queda alguna duda el día del examen de si la afiliación y el alta, qué supone la inclusión y qué supone el ser comprendido, ¿vale? Entonces, bueno, pues utiliza siempre ese tipo de reglas mnemotécnicas que ayudan mucho para quitarle hierro a la memoria. Vamos a ver, como decía, primero la inscripción, después vamos a ver la afiliación y por último las altas y las bajas.
Con respecto a la inscripción, es algo, como digo, inherente al empresario y lo solicita a la tesorería. En todo caso, palabra que nos da mucho respeto, pero que a veces siempre insisto, es la respuesta correcta, ¿vale? Pero mucho cuidado cuando jueguen al trampeo en las opciones. En la propia solicitud de inscripción se va a tener que indicar, hacer constar la entidad gestora o la colaboradora, la mutua, ¿vale? Por la que se va a hacer la acción protectora del sistema. Ya sabéis que las contingencias profesionales o la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes tienen que ser cubiertas bien por la entidad gestora, el INS, ¿vale? Generalmente, en el caso de los trabajadores del mar, participará el ISM, como una mutua colaboradora. Si bien tienes que saber que las empresas pueden escoger cualquiera de esas dos opciones, bien la entidad gestora o bien una mutua, los autónomos desde el 1 de enero del 98 solo pueden adherirse a una mutua, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso, que a día de hoy un autónomo solamente puede adherirse a una mutua. Si quedan autónomos con la acción protectora con la entidad gestora es porque son anteriores a esta fecha. ¿Quién es competente para formalizar este documento de asociación? Pues será la tesorería si se opta por la entidad gestora. Por eso decía que solamente de pasada vamos a comentar algo del INS, que es lo que acabamos de decir, ¿vale? Que te preste la acción protectora, pero fíjate que incluso la formalización del documento de asociación la hace la tesorería. La tesorería en este tema es siempre la que toma partido en cualquier acto. También ese documento de formalización, si se opta por una mutua colaboradora, lo va a hacer la mutua, ¿vale? ¿Y qué puede pasar? Pues que entremezclemos, ¿vale? Que un empresario diga, oye, pues yo ciertas contingencias las hago con la entidad gestora y las otras ciertas contingencias las hago con la mutua. Pues entonces cada una va a formalizar el documento de asociación que le competa, ¿vale? La vigencia de este documento de asociación, de esta acción protectora, va a ser por un año, debiendo coincidir el vencimiento con el último día del mes, ¿vale? Y se va a entender prorrogado por años naturales, ¿vale? Por periodos anuales, salvo denuncia en contrario. Hay que entender denuncia como que quieres no seguir contando con la acción protectora, por ejemplo, de esa mutua con la que hayas concertado la acción, ¿vale? Tienes que decirlo al menos un mes antes del vencimiento. Esto es algo parecido a lo que nosotros hacemos con nuestras compañías de seguro, ¿vale? Por ejemplo, del hogar o del coche, si te quieres cambiar, pues en este caso tienes que avisarlo un mes de antelación, ¿vale? Y modificarás tu acción protectora con la entidad con la que corresponda. Esto es importante, es del régimen general, ¿vale? Vigencia del régimen general, porque en el RETA, en los trabajadores autónomos, tienes el detalle en el artículo 47 del RIA, el Reglamento de Inscripción a Afiliación Altas y Bajas, en el que te dice que la vigencia es a 31 de diciembre y no al último día del mes, ¿vale? Algo que contrasta, ¿vale? Yo siempre estudio por analogías, entonces cuando me estudiaba una cosa, siempre la contrastaba con lo parejo, ¿vale? En este caso, pues lo parejo en tema de vigencia es régimen general, régimen especial de trabajador autónomo. Y también con respecto a la denuncia, ¿vale? La denuncia en contrario no es un mes antes, sino que tiene que decirlo antes al 1 de octubre del ejercicio correspondiente y la fecha de efecto será el 1 de enero del ejercicio siguiente. También hay una salvedad, que si tú, siendo autónomo, haces esa denuncia antes del 1 de octubre para que a partir del 1 de enero cambies de mutua y resulta que el 1 de enero estás cobrando prestación cuya acción protectora corresponde a las mutuas que tenías y de la que quieres salir, se va a seguir prorrogando la mutua que tenías, ¿vale? Porque estás cobrando una prestación, ¿vale? Que ella es responsable y no será hasta el día 1 del mes siguiente al que se extinga esa prestación, ¿vale? Cuando aplique el cambio que quieres hacer, ¿vale? Todo eso viene recogido, como digo, en el artículo 47 y nosotros, pues yo lo explico en clase. Simplemente te hago aquí el matiz porque este resumen es del régimen general, ¿vale? Pero, bueno, pues ya que estamos, aportamos el granito de arena al régimen especial de trabajador por cuenta propia autónomo. Se dirigirán, estas solicitudes de inscripción se tramitan y se resuelven por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración. Bien, sabes que a grandes rasgos la estructuración a nivel de edificios, podemos decir, y de competencias de la Seguridad Social son, a grandes rasgos digo, ¿vale? Dos. Por un lado tenemos el INS, ¿vale? Que se encarga de las prestaciones. Y por otro lado tenemos la tesorería que se encarga de, pues lo que estamos viendo, ¿no? Inscripciones, afiliaciones, altas, bajas. El INS tiene su dirección provincial del INS, que no tiene nada que ver con la de la tesorería. Ciudades más pequeñas pueden compartir el mismo edificio, pero son dos direcciones provinciales distintas, ¿vale? En ciudades grandes, pues son dos edificios incluso totalmente independientes, ¿vale? Y el INS tiene los PAIs, con doble S al final, ¿vale? Centro de Atención e Información de la Seguridad Social.
Mientras que la tesorería, ¿vale? Tiene su dirección provincial, en la que es competente para las materias que le corresponden, y las oficinas que tiene de atención al ciudadano, en el INS hemos dicho que son los CAIS, en la tesorería son las AS, con doble S, ¿vale? Administración de la Seguridad Social, se llaman así. No alude en su concepto a nada relacionado con la tesorería, pero las administraciones de la Seguridad Social son derivadas de pues son los centros de atención, ¿vale? Son los CAIS en el INS, pues las administraciones de la Seguridad Social son en las tesorerías. Bien, pues en cualquiera de las dos, en la dirección provincial o en las administraciones de la Seguridad Social, se puede dirigir, se tramitan y se resuelven estas solicitudes de inscripción. ¿Pero cuál? Pues la que se toma de referencia es la que radica el domicilio, en la que radique el domicilio del empresario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todavía no hay, la sociedad todavía no está constituida, por tanto no tenemos ni centro de trabajo ni nada. Lo que se toma de referencia es el domicilio del empresario. Mucho cuidado con esto porque tienden a cambiar el domicilio del empresario, la sede de la empresa, etcétera, ¿vale? Entonces, de hecho, vamos a ver después en afiliación altas y bajas que es distinto. Sin perjuicio, nos deja la puerta abierta a que puedan ser otros lugares. Otros lugares que se mencionan en la ley 39, que pueden ser pues, cualquier registro físico, un registro electrónico, cualquier oficina de correo o incluso oficinas consulares. En ese caso, se tendrá que remitir a la dirección provincial competente o a la administración de la Seguridad Social competente el mismo día o siguiente hábil, ¿vale? Esa oficina en la que lo hemos entregado, la solicitud, a la que nos hemos dirigido, pues lo va a remitir al órgano que sea competente. Más características sobre las inscripciones, pues es única. Yo soy una empresa, únicamente me voy a inscribir una vez. Igual como la afiliación vamos a ver que también es única, ¿vale? Y válida en los regímenes que se determine para todo el territorio nacional, ¿vale? Y para toda la vida. A cargo, como hemos visto, de la Tesorería General de la Seguridad Social y en caso de que se haga una inscripción indebida, pues los efectos van a tener lugar desde la fecha que se fije en la resolución administrativa, ¿vale? Los actos indebidos, tanto de afiliación como este de inscripción, tanto y también de altas y bajas, tenlos muy en cuenta y estudiatelo todo a la vez para no entremezclarlo, ¿vale? Lo que te decía antes de estudiar por analogía. Por último, las variaciones de datos pues se van a dirigir igual, ¿vale? A la tesorería, a la Dirección Provincial de la Tesorería o la Administración de la Seguridad Social en la que se formuló la inscripción, ¿vale? Por eso te pongo aquí la flechita hacia arriba, ¿vale? En la que se formuló la inscripción, pues ahí nos dirigimos para variar algún dato. Datos, o sea, plazos muy importantes, pues cambiar la entidad que cubra la acción protectora se va a hacer antes, ¿vale? De 10 días naturales a su efectividad. Sucesión en la titularidad 6, sucesión empieza por S, 6 empieza por S, ¿vale? Tómate siempre truquitos como eso. Variación de datos y extinción, vais a ver que también más adelante en las bajas y en las altas, las variaciones siempre van a ser un plazo estándar de 3 días naturales, ¿vale? Aquí todos son días naturales, no hay nada que sea hábil. Y el plazo máximo para resolver cualquier acto, sea de inscripción, de alta, de baja o variación, van a ser 45 días, ¿vale? Bien, nos vamos ahora, saltamos de la inscripción a la afiliación, ¿vale? Ya tengo yo mi empresa inscrita y ahora voy a contratar a trabajadores. Si ese trabajador no ha estado nunca en el sistema de la Seguridad Social, antes que hacer su alta, tengo que afiliarlo, ¿vale? Es obligatoria en la modalidad contributiva, es única y general para cualquier régimen. Se extiende a toda la vida, ¿vale? Es parecido a lo que te decía antes, la afiliación es al trabajador, lo que la inscripción a la empresa se hace una vez, ¿vale? Y es exclusiva, ¿vale? Por la misma actividad no puedes estar incluido en varios regímenes, ¿vale? Bien, ¿cómo se puede hacer la afiliación? Pues vamos a ver que es muy parecido a las altas y las bajas. La pueden hacer los empresarios, los trabajadores o de oficio. Pero los trabajadores y el de oficio no lo van a hacer a la par, sino que solamente en caso de incumplimiento por parte del sujeto principal, que es el empresario, es cuando van a tener entrada, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más detenidamente. A instancia de los empresarios, pues están obligados a solicitar la afiliación, ¿vale? Y lo que te decía, si esa persona no estaba afiliada antes, va a implicar el alta inicial, ¿vale? ¿Qué pasa si el empresario no cumple las obligaciones? Pues que entonces el trabajador por cuenta ajena o asimilado va a poder solicitar directamente su afiliación y el alta inicial, ¿vale? Pero eso se hace posterior a la constatación de dicho incumplimiento, ¿vale? No lo puede hacer a la vez. Es decir, el trabajador tiene derecho, pero si hay incumplimiento por parte de su empresario. Cosa distinta es que el trabajador sea un autónomo, es decir,
no va a tener una relación de dependencia, sino que va a trabajar por cuenta propia, ¿vale? Pues en ese caso, y siempre que no esté afiliado, porque te decía lo de antes, la afiliación es única, ¿vale? Mucho cuidado con esas trampas, porque en el momento que en un supuesto práctico nos dicen que un autónomo ya ha tenido carrera profesional anterior, ¿vale? Sea del régimen general o sea del RETA, ya no va a necesitar cursar su afiliación porque ya está afiliado al sistema, ¿vale? Pues en caso, como te decía, de cuenta propia, autónomos, ¿vale? Están obligados ellos mismos a solicitar su afiliación, ¿vale? No tienen un empresario, como te decía, del que dependiese, ¿vale? En el caso primero, que no en el segundo, solamente en cuenta ajena, ¿vale? O asimilados a cuenta ajena, la dirección provincial o la Administración de la Seguridad Social va a dar cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Y esto por qué? Pues porque se ha producido un incumplimiento. Entonces, como hay una irregularidad, la tesorería da el chivatazo a la inspección, ¿vale? De trabajo. Entonces, importante que sepas que solamente es en el caso primero. Con respecto a la afiliación de oficio, pues la afiliación de oficio puede tener, se puede hacer por tres posibilidades. Bien, por una inspección, ¿vale? Que se descubra que hay un trabajador que está trabajando y que no estaba, lejos de no estar en alta, tampoco estaba afiliado, ¿vale? Por datos obrantes en las entidades gestoras y servicios comunes o por cualquier otro procedimiento, ¿vale? Esa última opción es bastante más amplia. Pues en cualquiera de estos tres casos va a proceder la afiliación de oficio, pero de nuevo, ¿vale? Cuando se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte del trabajador en caso de que le corresponda o del empresario, ¿vale? Cuando sea responsable. En estos dos últimos casos, que no en el primero, ¿vale? La dirección provincial o la Administración de la Seguridad Social va a dar cuenta de la afiliación de oficio a la inspección, ¿vale? En el primero no hace falta porque es la propia inspección la que lleva a cabo la actuación inspectora, ¿vale? Entonces, nos dice el reglamento que en los casos en los que no participe la inspección es cuando la dirección provincial y la Administración de la Seguridad Social da cuenta a la inspección, ¿vale? Y por último, igual que antes en inscripción, algunas características finales. ¿Dónde se realiza? Pues ahora se hace donde esté domiciliada la empresa en la que preste servicios el trabajador, ¿vale? En esa provincia, bien en la dirección provincial o bien, si te das cuenta, esto ya es un comodín del tema, ¿vale? Cualquiera de las dos son competentes. Dirección provincial o cualquier oficina de administración de la Seguridad Social del domicilio de la empresa. Nada tiene que ver con el domicilio del trabajador, ¿vale? Mucho cuidado porque en las opciones ya te van a poner el domicilio del empresario, el del trabajador, el de la empresa, donde se hizo la inscripción, etcétera. Y ya nos empiezan a hacer el lío, ¿vale? Aquí te digo, te advierto de la advertencia, ¿no? Oye, te advierto de la diferencia, quiero decir. Antes era el domicilio del empresario, porque todavía no había sede, ahora ya sí hay sede porque la empresa trabaja en un centro de trabajo, ¿no? El caso más común. Pues donde esté radicado ese centro de trabajo. ¿Cuándo se hace? Pues siempre con anterioridad a la iniciación de la prestación, ¿vale? Y la variación de datos, lo que decía antes, ¿vale? Siempre van a ser 3 días naturales. En todo lo que es relativo a variación de datos en este tema, siempre va a ser 3 días naturales. ¿Qué pasa en una situación irregular que se llaman situaciones especiales como la afiliación indebida? Bueno, pues no, si hemos afiliado a alguien que no corresponde, lógicamente no va a pasar nada. Se repone a la situación anterior. Imagínate que por error se afilia un chiquillo de 7 años. Pues está claro que ese niño ha sido un error y que no hemos equivocado en el proceso de solicitud al informar el DNI, por ejemplo, pues se repone a la situación anterior y no pasa nada. Si se hubieran efectuado cotizaciones, ¿vale? No surten efecto alguno, ¿vale? Imagínate que incluso has pagado por esa afiliación indebida. Pues no va a surtir efecto alguno porque se trata efectivamente de un error, ¿vale? Algo indebido. Y se van a devolver salvo que se haya hecho con malicia. A lo mejor tú has afiliado a un conocido porque va a ser padre y lo que quieres es que cotice para que tenga el periodo mínimo de cotización y cobre una prestación. Pues eso es algo con malicia. Pues entonces ahí no aplica, ¿vale? No, o sea, no aplica, no se va a devolver las cotizaciones, ¿vale? Y si se cobró alguna prestación, se deducirá, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Nos pasamos a la tercera pata. Hemos visto las inscripciones, hemos visto las afiliaciones, nos vamos a las altas y bajas, ¿vale? Pues de nuevo son obligatorias para las personas comprendidas en el sistema, ¿vale? Cualquiera que sea el régimen, ¿vale? Y se permiten, a diferencia de la afiliación, que era única, varias altas a la vez, bien en régimen de pluriactividad o bien en régimen de pluriempleo. Pluriempleo es el mismo régimen. Por la mañana, por ejemplo, trabajo en el régimen general como administrativo y por la tarde tengo otro empleo también como administrativo en otra empresa,
¿vale? Pero sigo estando en el mismo régimen. Y pluriactividad son dos regímenes distintos. Típico ejemplo, por la mañana soy funcionario, de posterior al 2011, pero esto estoy en el régimen general. Si no sabéis que los anteriores al 2011 pues tenían particularidades de régimen especiales. Y por la tarde soy profesor de oposiciones, estoy en el RETA, soy autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, pues pluriactividad es dos regímenes distintos, pluriempleo, mismo régimen. Algo bastante sencillo, pero que hay que diferenciar claramente. ¿Cómo se pueden promover las altas y las bajas? Pues muy parecido a la afiliación, por los empresarios, por los trabajadores o de oficio. Siempre, en caso de los trabajadores, como te digo, en caso de incumplimiento. ¿Vale? No motu propio, pueden hacerlo a la par que el empresario. El empresario es el que está obligado en primera instancia a comunicar tanto el inicio como el cese de la prestación de los servicios. Los trabajadores sí que van a poder hacerlo de por sí cuando sean autónomos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay relación de dependencia hacia ningún empresario. Son ellos mismos sus propios jefes, ¿no? Pues en cuanto a propios autónomos, son ellos los que están obligados a comunicar directamente. Pero el trabajador por cuenta ajena es el que tiene que esperar a que se dé la situación de incumplimiento por parte de su empresario para poder instar su alta, ¿vale? O su baja. De oficio, por la tesorería, pues de nuevo tenemos tres posibilidades. Una actuación inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que la tenemos aquí, datos obrantes en las entidades gestoras o servicios comunes y cualquier otro procedimiento, ¿vale? En este caso, igual que antes, en estos dos últimos casos, como no lo ha hecho la inspección, pues la tesorería le da el chivatazo porque ha habido una irregularidad, ¿vale? Bien, el incumplimiento de las obligaciones va a implicar la actuación del oficio, ¿vale? Esto, bueno, simplemente es algo de cajón, pero lo incluyo para que lo tengas en cuenta. Otras características, ¿dónde se solicita? Pues de nuevo tenemos direcciones provinciales o administraciones de la Seguridad Social, en el caso de cuenta ajena o asimilado a cuenta ajena, donde esté domiciliada la empresa. Es decir, igual que en la afiliación, el domicilio de la empresa, ni el del trabajador ni el del empresario, el de la empresa. Y en caso de cuenta propia, pues donde esté el establecimiento. Típica persona que tenga, por ejemplo, su frutería, pues donde tenga la frutería. O en su caso, si por ejemplo es como yo, profesor de oposiciones y está en el RETA, pues el domicilio del trabajador, ¿vale? Donde se solicita la baja, ¿vale? Porque esto es el alta. Pues la baja y la variación de datos vamos a recurrir a donde se haya hecho el alta. Como la baja es cerrar algo que está abierto, lo que hacemos es acudir al sitio de origen, ¿vale? Plazo para el alta, pues parecido al de la afiliación, con carácter previo al inicio de la prestación, pero aquí sí que nos indica la ley que en ningún caso va a ser antes de 60 días naturales, ¿vale? Insisto en lo de naturales, muy importante. Y el plazo para la baja dentro del plazo de los 3 días naturales siguientes. Son naturales, por tanto, que no te confundan si se produce una baja un miércoles con que se llegue a hacer el lunes, porque si se hace un miércoles, los 3 días naturales son jueves, viernes y sábado, sea el día que sea del mes, ¿vale? Son 3 días naturales, así que solamente hay que contar con los deditos 3 días en adelante para que dentro de ese plazo se lleve a cabo la baja. Importante, el director general, no el provincial, ¿vale? Insisto con el tema de las analogías. Va a poder siempre autorizar plazos distintos, ¿vale? El director general es el que toma decisiones mucho más generales, por si lo quieres ver así, ¿vale? Mientras que el director provincial únicamente tiene ámbitos de circunscripción su provincia, ¿vale? Entonces va a poder tomar decisiones relacionadas con su competencia a nivel provincial. Pero cambiar un plazo de altas o de bajas, pues va a ser para todos los trabajadores del sistema igual. Entonces lo elevamos al director general, ¿vale? Y de nuevo contrasta estos plazos con lo que sucede en el RETA, ¿vale? Igual que tengo este resumen, pues tengo otros tantos de cada uno de los temas. De hecho son 13 temas, pero yo hago 16 clases, porque la incapacidad, por ejemplo, el tema 8 la desgloso en dos, IT e IP. La gestión recaudatoria, tema 5, es muy extensa, la tengo dividida también en dos clases, pues tengo un resumen de la clase 1 en un documento como este y un resumen de la clase 2, ¿vale? La clase 1 son las características generales de la gestión recaudatoria y la clase 2 es 100% el periodo voluntario, ¿vale? Y el tema 2, pues igual, es bastante extenso, entonces lo tengo dividido en distintas clases, ¿vale? Por un lado, vas a tener el resumen del campo de aplicación y del sistema de la seguridad social, ¿vale? Incluido el régimen general, y por otro, pues los regímenes especiales y los sistemas especiales, sobre todo el RETA, el RETA y el SETA, el REMAR y el RECAR, como yo lo llamo. REMAR, régimen especial del mar, RECAR, régimen especial del carbón, ¿vale?
Terminamos las altas y las bajas con la iniciación importante del periodo de prueba, forma parte de prestación del servicio, por tanto es alta, y no tiene consideración de cese cuando tengamos una situación de incapacidad temporal. Por tanto, en incapacidad temporal también estamos en alta. Tampoco, aprovecho y te lo digo, tiene consideración de situación de cese un nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Cuando estás de baja, como se suele decir, por paternidad o por maternidad, como se decía antes, estás de baja que no estás trabajando, pero estás en alta en la seguridad social, ¿vale? De hecho, se pagan las cotizaciones por ti. Y en situaciones de riesgo, igual, ¿vale? Riesgo del embarazo y riesgo de la estancia natural tampoco es cese, ¿vale? Reconocimiento del derecho a la afiliación y altas y bajas. Pues corresponde, ¿a quién va a corresponder? A la dirección provincial o a la administración. En el caso de cuenta ajena, la provincia en la que esté abierta el código de cuenta de cotización del empresario. Mira qué particular es dónde se realiza la solicitud, pero a quién le corresponde reconocer el derecho, ¿vale? Típica pregunta, no es tramposa porque la ley te lo dice, pero que muchos manuales no hacen hincapié y eso es esencial cuando alguien te explica el temario para que sepas discernir unas cosas de otras, ¿vale? Pues discierne bien que una cosa es dónde se solicita y otra cosa es la competencia para resolver y reconocer el derecho, ¿vale? Pues donde esté abierta el código de cuenta de cotización del empresario. Y en caso de cuenta propia, la provincia en la que radique el establecimiento o en su defecto el que tenga su domicilio. Bien, nos vamos por último a los efectos especiales de las altas. Las altas en plazo, todo perfecto, pues cuando se inicie la actividad, ¿vale? Incluso no se iniciarán, no aplicará esa alta, no aplicará, no surtirá efecto cuando se comunique que no se inicia, ¿vale? O sea, si tú has comunicado que vas a empezar a trabajar la semana que viene, acuérdate que se puede hacer hasta con 60 días de antelación, 60 días naturales, pero después comunicas que no lo vas a iniciar, oye, no va a surtir efecto, ¿vale? Tranquilo que al final si vas a empujar esa incorporación de ese trabajador unas semanas más, pues no hay problema. Altas fuera de plazo, pues el efecto va a ser desde la solicitud. Oye, si tenías que haber empezado el día 1 y resulta que lo estás informando el día 5, el alta, como sabes, tienes que hacerla antes. Lo has hecho después, pues el efecto va a ser desde la solicitud, ¿vale? Salvo que de aplicar el sistema de autoliquidación, que esto ya es competencia del tema 3, las cotizaciones, se hayan producido ingresos dentro del plazo reglamentario. Dentro, no fuera. En cuyo caso el alta sí se va a retrotraer a la fecha en la que se hayan ingresado las primeras cuotas, ¿vale? Y el alta de oficio, pues tenemos tres casos: que lo haga la dirección provincial o la administración, retrotraerá sus efectos a cuando los hechos que las motiven hayan sido conocidas, o que lo haga la inspección, ¿vale? Si lo hace la inspección tenemos dos escenarios. El primero nos dice que pues se hace una actuación, pues los efectos se retrotraen a la fecha en la que se hace la inspección. Salvo, siempre hay muchas salvedades si te das cuenta, que hubiera sido promovida por orden superior, instancia de entidad gestora o como consecuencia de denuncia, queja o petición. Entonces se retrotrae a ese acto, ¿vale? No a cuando se haya llevado la actuación inspectora. Y el caso 3 es que lo haga la inspección, pero con requerimiento de pago de cuotas, ¿vale? O acta de liquidación que esté elevada a definitiva. Sabes que las actas de liquidación en primera instancia son provisionales y después ya pasan a ser definitivas. Pues en el caso de que se haya efectuado el ingreso, los efectos de las altas sí se van a retrotraer. Fíjate que se repite retrotraer, se repite retrotraer y se repite retrotraer, ¿vale? A la fecha de inicio del periodo de liquidación que corresponda a ese requerimiento o a esa acta, ¿vale? Con independencia, y esto es muy importante porque aquí cae todo el mundo, con independencia de la fecha de efectos, el nacimiento de la obligación de cotizar, ¿vale? Va a ser cuando se inicia la actividad, ¿vale? La obligación de cotizar, grábatelo a fuego, iba a decir a fuego lento, no sé por qué, en todo caso nace el día que se inicia la actividad, con indiferencia de la fecha de efecto. Entonces, mucho cuidado si nos preguntan por la fecha de efecto o si nos están preguntando por la fecha en la que nace la obligación de cotizar. Con respecto, salvo prescripción, ¿vale? Siempre la prescripción, importante, sabes que son 4 años, ¿vale? Efectos especiales de la baja, pues de nuevo, en caso de que esté en plazo, pues cuando se cesa, ¿vale? Importante aquí, lo meto ahora, aunque esté al final, la mera solicitud
de una baja, incluso su reconocimiento, no va a extinguir la obligación de cotizar si continúas trabajando. Es decir, si un empresario informa que Manuel no va a cesar el 31, ¿vale? Y después resulta que sigue trabajando, oye, pues aunque tú lo hayas informado, incluso te lo hayan reconocido, si continúa la prestación del trabajo o incluso no continuando, pero hay una situación asimilada, ¿vale? Pues ahí no, o sea, la mera solicitud no va a aplicar la baja, ¿vale? Vas a continuar en alta, ¿vale? No va a extinguir la obligación de cotizar. Bajas fuera de plazo. Hemos dicho que teníamos 3 días siguientes a la fecha del cese, pues en este caso, si lo haces fuera de ese tiempo, va a ser la fecha, la obligación de cotizar, ¿vale? Lo que nos dicen aquí siempre es el día en el que la tesorería conozca el cese. Y en el caso de las bajas de oficio, la obligación de cotizar se extinguirá el mismo día en el que se haya llevado a cabo la actuación inspectora. Esto en el RETA, por eso te digo, estudia por analogía, es muy diferente, ¿vale? Y además ten cuidado porque en el RIA está desactualizado, pese a ser legislación consolidada, y te tienes que ir al Real Decreto en el que se indica, si mal no recuerdo, que la fecha que se toman de efecto es el último día del mes en el que se hace la actividad inspectora, ¿vale? Quiero hacer un vídeo específico sobre eso porque en el RIA no está actualizado. Bien, altas y bajas indebidas. Pues el alta indebida pasa exactamente lo mismo que en la afiliación, así que te animo a que acudas a ese apartado. El alta indebida en un régimen, pues será válida hasta la fecha que se fije la resolución, que declare indebida el alta, ¿vale? Y en su defecto, hasta el último día del mes. Y la baja indebida, pues si ha sido indebida, es que ese trabajador tiene que continuar en alta, ¿no? Pues entonces será considerada en alta a todos los efectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ten en cuenta estas situaciones especiales que se llaman. La última página ya es del convenio especial, en la que pongo incluso algún esquema, ¿vale? Pero lo voy a dejar fuera del vídeo para que no se haga muy largo. Como te decía al principio del vídeo, tienes en la web, en la sección rutas y precios, la posibilidad de consultar, si te interesa, estos resúmenes. También voy a hacer fichas técnicas de las prestaciones, ¿vale? El resumen con un carácter más teórico, como el que has podido ver aquí, las prestaciones con un carácter un poquito más práctico, ¿vale? Cuándo es el nacimiento de la prestación, cuál es el periodo mínimo de cotización, quién es el responsable del pago, cuál es la duración, cuál es la cuantía, etcétera. Como siempre digo, espero que te haya resultado interesante el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Hasta luego.